En el temor de Dios, quiere decir de acuerdo a su carácter, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus leyes, debemos hacerlo. Si el someterme a otra persona transgrede el carácter de Dios o la ley de Dios, no debo hacerlo. No debo hacerlo. En cualquier relación, en cualquier institución, en cualquier liderazgo, si el someterme a eso está transgrediendo el carácter de Dios o la ley de Dios, no debo hacerlo. Porque Dios es prioridad. Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, vamos a hacer esto, y esto está como iglesia, vamos a hacer esto, digamos, vamos a levantar un diezmo, donde ustedes me tienen que dar todo lo que ustedes ganaron en una semana. ¿Ustedes creen que eso es conforme al carácter de Dios, conforme a la ley de Dios? Tengan lo que tengan, aunque se queden sin dinero, me lo tienen que dar a mí. No se tienen que someter a mí, porque eso transgrede el carácter de Dios. O cualquier otro ejemplo que yo como líder les diga que se tienen que someter a eso, que está transgrediendo el carácter de Dios. No lo deben hacer. En la familia, si el esposo le dice a la mujer tienes que hacer eso, o a los hijos, diles que no estoy, y te metes en el cuarto, ¿no? Y sale el niño, dice mi papá que no está. O el marido al esposo le pide a la mujer, a su esposa, que haga algo indebido, que agrede el carácter de Dios, no se deben someter. Hay orden, hay límites, hay condiciones que se deben obedecer, primeramente pasándolo por el filtro de Dios, su palabra, el carácter de Dios, su palabra, y después, si es lo correcto, agradable delante de Dios, yo me someto. Dios es quien determina lo bueno y lo malo, no es el hombre. El hombre, cuando determina lo bueno y lo malo, lo invierte. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y eso fue lo que pasó desde el principio con Adán y Eva. Dios había establecido sus principios, su orden en base a su carácter y su mandamiento: no coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué malo hay en conocer el bien y el mal? Porque el hombre tiene la tendencia a cambiar. Y entonces cuando la serpiente viene y instiga, ahí, ¿qué fue lo que pasó? Entonces hicieron a un lado a Dios, hicieron a un lado su carácter, su palabra, y dijeron vamos a comer, porque vio que los iba a hacer sabios, pero en su propia opinión iban a alcanzar sabiduría, conocimiento. Ahí entró la codicia, vio, codició, comió, y entonces el hombre estableció lo que era bueno o malo. Hicieron a un lado la ley de Dios, diciendo lo que Dios dice está incorrecto, no sirve. Pero es Dios, hermanos, el que determina lo bueno y lo malo. Dios es el que establece cómo funcionan las cosas, las instituciones, la familia, el matrimonio. Es Dios. Ahí es donde tenemos que ir a la palabra de Dios y buscar
lo que Dios nos enseña acerca de cada asunto. Por tanto, entre más nosotros conozcamos a Dios, su carácter, entre más nosotros conozcamos de ese Dios, va a producir en nuestra vida reverencia hacia ese Dios, temor, un temor reverente de Dios, no un miedo, no, pero un amor reverente hacia Dios, un amor reverente, una admiración de ese Dios. Ahí comienza entonces la sumisión. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Ahí comienza la sumisión. Comienza con una sumisión amorosa y reverente a Dios y a su palabra. Si no hay esa sumisión en mi vida hacia Dios, no habrá una sumisión en el orden correcto a las cabezas o el liderazgo, a las autoridades establecidas por Él. Saben que nuestras relaciones en familia, nuestra relación aquí en la familia, en la fe, o sea, en la iglesia, en nuestros trabajos, simplemente habla de muchas veces de que no nos estamos sometiendo a Dios, no tenemos temor de Dios. Nadie, ningún hombre, y aquí pues específicamente quiero hablar a los varones, porque si vamos a usar el orden de Dios, las prioridades que nosotros tenemos como establecidas por Dios en su palabra, pues tenemos que comenzar por la cabeza, por las cabezas de hogar. Ya les tocará a las mujeres en un futuro, ¿no? Pero tenemos que comenzar por las cabezas de hogar. Nadie, ningún hombre, ningún varón, cabeza de hogar, puede gobernar correctamente su matrimonio, no puede gobernar correctamente su familia, no puede gobernar la iglesia si no tiene temor de Dios, si no hay temor de Dios. Sin temor de Dios, lo único que seremos unos tiranos, nos enseñorearemos, seremos autoritarios, nos creeremos dioses y que querramos que los demás hagan nuestra voluntad. Tú vas a hacer lo que yo te digo. Y bueno, pues la sumisión también de las esposas, los hijos o miembros de una iglesia será una sumisión por miedo, más que una sumisión amorosa, más que una sumisión en el temor de Dios. Van a someterse tus hijos, tu familia, tu esposa a ti, pero por miedo. Muchas veces eso se usa en los matrimonios o en las familias, manipulación. Si tú no haces esto, y somos expertos en eso, en manipular. Entonces ahí está la mujer o ahí está el hombre haciendo eso, porque si no sabe las consecuencias que eso puede pasar, que puede traer si no se somete. Entonces ese, hermano, no es el orden, no es la voluntad de Dios, no es agradable a Dios. Dios no quiere que nos sometamos por miedo, no. No. Porque eso solamente aquellos que obedezcan por miedo serán víctimas de abuso, de autoridad de las cabezas de hogar, de liderazgo. Si hay
autoridad, si hay abuso de autoridad en las iglesias, en los hogares. Eso se ve mucho en los trabajos, en nuestros trabajos seculares. Cuando un jefe le delega una autoridad o una labor específica a alguien, y a veces se creen ellos los jefes y abusan de su autoridad con los trabajadores. Y muchas veces en la iglesia, en las familias pasa lo mismo. Entonces, no estamos siendo imitadores de Dios. Todos los seres humanos venimos a este mundo con cierto vacío en nosotros. Un vacío interior que produce una búsqueda de significado. Todos buscan significado, ser alguien. Vienen con un sentir de buscando identidad, porque una posición les da significado, les da identidad, ¿no? Y ellos, todo ser humano viene con esto al mundo, buscando ser alguien, buscando ser mejor que el otro, superar a otros, estar por encima de otros, gobernar a otros, liderar a otros. Por su falta de identidad y por naturaleza, pues desea ser superior a los demás. Pero eso solo habla de una rebeldía contra Dios, habla de autosuficiencia, ¿no? La rebeldía, la autonomía, o sea, el querer ser sus propios dioses, la autosuficiencia, son grandes piedras de tropiezo para este deber que nosotros tenemos como cabezas de hogar. Y en cualquier posición de liderazgo que el Señor nos ponga delante. No existe la rebeldía, la autonomía, la autosuficiencia en el reino de Dios. Tenemos a un Rey de Reyes, a Dios, que está por encima de nosotros, y nosotros nos sometemos a Dios, siguiendo su perfecto ejemplo de siervo, de esclavo. Lo vimos eso el domingo pasado, hace un año, de la sumisión, del estado de humillación que Cristo tomó para salvarnos a nosotros. No, Él no fue rebelde, fue obediente. Él no fue autónomo, no. Él siempre buscando hacer la voluntad de su Padre, agradar a su Padre, sometiéndose a su Padre. Él no fue autosuficiente, no, porque siendo el Hijo de Dios vemos que Él oraba a Dios, buscaba a Dios, tenía, por decirlo así, en su humanidad una necesidad de Dios, de su dirección en las decisiones que iba a tomar. Entonces, como cabezas de hogar, nosotros debemos ser del mismo sentir de Cristo. Debemos ser jefes de familia, cabezas de familia, gobernantes, buenos gobernadores de nuestra familia, pero sin ser tiranos autoritarios, sino siervos, sino servidores, servir a mi esposa, servir a mis hijos, enseñarles los caminos de Dios. Para muchos hombres eso es como una falta de respeto. ¿Qué malo tiene que le ayudes a tu esposa a lavar los trastes, a barrer, a hacer el aseo una vez a la semana, tal vez,
o una vez que esté enferma, o toda la semana. No, yo no soy mandilón. Yo soy el que mando en la casa. Eso es para cosas de mujeres. Yo soy el que mando. Yo mando más en mi casa. Entonces, o está el otro lado, que el hombre deja su papel que Dios le encomendó de liderazgo y abandona el liderazgo. Esto lo leí en un libro pequeño que me compartió el hermano Héctor Taveras. Y comienza así el libro. Habla acerca de padres poderosos. Se dice que 2 líneas se formaron en la entrada de una reunión de hombres en una iglesia. En una fila era bien larga y daba hasta una puerta con un rótulo que decía: hombres que no son líderes espirituales de sus familias. En la otra puerta el rótulo decía: hombres que son líderes espirituales de sus familias. Solamente un hombre estaba en esa fila. Cuando se le preguntó cuál era su secreto, encogió los hombros y respondió: estoy simplemente situado donde mi esposa me dijo. Y sigue diciendo: una necesidad imperante de nuestro tiempo es que los hombres asuman el liderazgo espiritual. Una necesidad urgente en nuestro tiempo es que los hombres asuman el liderazgo espiritual en sus familias. En vez de aceptar el papel y las responsabilidades que Dios les ha confiado, muchos hombres que profesan ser seguidores de Cristo son dictadores o pusilánimes pasivos. No sé qué sea pusilánimes, pero se oye feo. Pasivos, o sea que han, por un lado, autoritarios y por otro lado abandonan su deber. Pusilánimes, pasivos. Muchas veces sucede lo contrario, que por no seguir el diseño de Dios, los papeles se terminan invirtiendo. La mujer, como el hombre hace un lado, no le importa el liderazgo, la mujer se enseñorea, termina enseñoreándose del hombre, o algo más trágico aún, hijos enseñoreándose de los padres. Eso, hermanos, en el presente y mucho más en este país donde se protege tanto a los niños, que en vez de protegerlos les están haciendo un gran mal. Son los niños que gobiernan a sus padres. Ellos dicen qué es lo que se tiene que hacer. Los padres tienen que hacer la voluntad de sus hijos. Todo por no seguir el orden de Dios. Los miembros de la iglesia desean enseñorearse del liderazgo de la iglesia. Si no se hacen las cosas como ellos quieren, no, se enojan. Entonces, todo eso es por hacer a un lado el liderazgo. Las mujeres muchas veces, y lo vemos hoy en día, tomando el liderazgo en las iglesias, siendo pastoras. ¿Por qué? Porque los hombres han dejado su papel, han hecho a un lado aquello que Dios les ha delegado, les ha encomendado. Todo ese desorden existe por la falta de conocimiento de Dios, por la falta de conocimiento de su carácter, de su palabra, de su voluntad,
Y por lo tanto, de su temor, no hay temor de Dios entre los creyentes. Se habla de conocer a Dios. Yo conozco a Dios, conozco sus atributos, conozco teología, conozco doctrina, pero en la práctica, en el conocimiento experiencial, eso no existe. Tiene que haber un equilibrio. Algo mucho peor. Está el conocimiento de Dios, de su carácter, de su palabra, de su voluntad. Pero en muchas ocasiones no es por falta de conocimiento, sino más bien de una rebeldía, una rebelión, una desobediencia contra Dios, contra su conocimiento. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Si no hay sometimiento a Dios, hermanos, no podremos cumplir el someteos unos a otros en el temor a Dios. Una y otra vez nuestro Señor, cuando estaba en la tierra, enfatizó este mismo pensamiento. Es decir, que cada discípulo debía estar dispuesto a ser el más pequeño. El más pequeño. Y estar dispuesto a realizar la tarea de un esclavo. En aquel tiempo era lavar los pies de otros. El cual ese ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos lo dio. Mateo 18:3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, niño que Jesús había traído a él para darle una lección a sus discípulos, a los que estaban ahí. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que se humilla. Filipenses 2:3, eso una vez más lo hemos estado leyendo últimamente. No haciendo nada por contienda o por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno estimando al otro como mejor que sí mismo. Pedro 5:5, primera carta: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese, hermanos, esfuerzo para preservar la unidad, esa unidad impartida por el Espíritu en el vínculo de la paz, como ahí mismo en Efesios 4:2 y 3. Hermanos, si nosotros queremos preservar la unidad, tanto en nuestros hogares, nuestras familias, en la iglesia, debemos ser de un mismo sentir, debemos esforzarnos y debemos tener ese sentir de ser siervos, de ser servidores con los demás. No de enseñorearnos, no de creernos dueños de las personas o dueños de la iglesia, no. Dios es el dueño y amo de todos nosotros. Nosotros debemos someternos a Él, en obediencia a Él, conforme a su carácter, conforme a su palabra, a su voluntad, unos con otros. Reconociendo los derechos, las necesidades, los deseos de otros. No, las necesidades de tu esposa, las necesidades de tu esposo, de tus hijos. Todo esto conforme
una vez más su carácter y su palabra. Así estaremos en condición de dar testimonio de amor, de humildad, de servicio, no solamente los unos a los otros, pero a un mundo, y será promovida aquella bendición de la verdadera comunión cristiana. Y Dios en Cristo será glorificado. Hermanos, ese es el propósito de ser familia, de ser iglesia, de ser creyentes, glorificar a Dios, glorificar a Dios, glorificar a nuestro Dios. Déjame cerrar vaya conmigo a Deuteronomio. Capítulo 10. Versículo 12. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide de ti Jehová? Que temas al Señor. Y ese es el principio, hermanos, de la sabiduría. El temor hacia Dios. Ese temor, esa admiración, esa reverencia, ese amor reverente hacia Él por su persona y por su carácter y por su voluntad. Solo así, hermanos, solo así tendremos familias fuertes, familias bien ordenadas, iglesias fuertes, iglesias bien ordenadas, cuando nos sometemos en el temor a Dios los unos con los otros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Dios, por tu diseño perfecto. Gracias por tu persona, por tu carácter. Gracias, Señor, por las familias que hemos tenido, que nos has dado, Señor, nuestras esposas, nuestros hijos, la familia en la fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes de día en día, Señor, a escudriñar, Señor, tu palabra, examinar nuestras vidas y poder, Señor, caminar, andar como es digno de el llamado de nuestra vocación, ese llamado poderoso por tu Espíritu, para que, Señor, seamos imitadores tuyos, hijos como hijos amados. Ayúdanos, Padre, a examinarnos a la luz de esto que hemos aprendido de tu palabra, Señor, y podamos, Dios, venir en arrepentimiento, Señor, en aquello, Señor, que estamos fallando. Padre, yo te pido, Señor, que ayudes, Señor, a cada uno de mis hermanos, que ayudes, Padre, en sus familias, Señor. Sabemos que hay mucho desorden, disfuncionalidad, Señor, mas tú eres el Dios, Señor, que por tu palabra, Señor, ordenas todas las cosas según tu diseño perfecto, Señor.
pero necesitamos someternos, Señor, a ti principalmente y unos con otros conforme a tu voluntad, Señor, y tu propósito. Te pido, Señor, fortaleza por aquellas, Señor, mujeres o esposas que en sus hogares, Señor, no hay liderazgo de un hombre, para que, Señor, tal vez porque sean incrédulos, tal vez porque, Señor, están descuidando su papel, para que, Dios, ellas, Señor, puedan, entre tanto, Señor, llevar a cabo, Señor, o cumplir ese papel. Pero por sobre todo, Señor, te pedimos por aquellos esposos, Señor, incrédulos. Oramos por su salvación, oramos para que ellos puedan, Señor, puedan ser abiertos sus ojos, su entendimiento, y puedan ver tu gloria, Señor. Puedan, Señor, ser transformados y puedan llevar a cabo, Señor, su papel de líderes. Aquellos, Señor, que han descuidado su rol, su papel, su comisión, Padre, para que puedan, Señor, ellos retomar, Señor, y hacerse cargo, Señor, de sus familias, de acuerdo al orden tuyo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo, Señor, a esa estructura que tú has, Señor, establecido en tu palabra. Señor, para que como familias, como iglesia, Señor, podamos darte gloria y honra a ti, Señor, porque solamente tú eres digno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.